El libro de Lucas, el libro de San Lucas, en el capítulo 21. A ver, el libro de Lucas, capítulo 21. Ahí nuestra hermana puede compartir con su compañera del lado y la palabra. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 21. Vamos a leer del verso 7 en adelante. Amén. A ver, del verso 7 en adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Amén. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, Así es. y el tiempo está cerca. Amén. Mas no vayáis en pos de ellos. Amén. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, Amén. porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, Amén. pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencias. Amén. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, Sí, Señor. os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Amén. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Amén, Señor. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Amén, Señor. Porque yo os daré palabra Oh, aleluya. y sabiduría, Amén. la cual no podrán resistir Aleluya. ni contradecir todos los que se opongan. Amén. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gloria Amén. a Dios. El Señor Jesucristo añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Tengamos un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios y Señor y Salvador, estamos profundamente agradecidos Amén. por esta palabra leída. Amén. Señor, palabras de advertencias, Amén. Señor, que nos señalan, Padre mío, y nos advierten y nos enseñan a cómo conducirnos y cómo presentarnos también delante de ti. Señor, gracias te damos por esta palabra, te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, Señor mío, para entrar en el desarrollo de ella, Señor, con mucha sabiduría, Señor, Aleluya. suficiente entendimiento, con mucha revelación, Padre, Amén. porque sabemos que esta palabra es la que nos acerca más a ti, Amén. nos fortalece, Señor, nos posesiona en el cuerpo. Amén. Así que, Padre, muchas gracias por tu palabra leída. Ahora te rogamos, Padre, que al sentarnos en lugares celestiales, Señor, vengas y nos partas el pan, Amén. como se los partiste a los caminantes de Maús. Amén. Señor, muchas gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo podamos tener revelación Amén. en esta mañana de tu palabra y ser grandemente bendecidos, mi Señor. Gracias por la presencia de cada hermano y de cada Amén. hermana en esta mañana Amén. y también de los que podrán estar en la conexión, también bendíceles grandemente. Señor. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Amén. Estamos en una expectativa, como decía el hermano. Amén. Amén. Cada vez que estamos a un paso de echar a la palabra, ¿cierto? Amén. El cántico es bueno, adorar al Señor es maravilloso. Amén. Adorarle, bendecirle, glorificarle es tremendo, es bueno. Amén. Pero cuando ya se trata de entrar en la palabra, ahí tenemos que aquietar nuestras mentes, aquietar todo nuestro ser, Amén. ¿cierto? Y centrarnos en lo que Dios tenga que decirnos. Amén. Amén, para ser bendecidos. Amén. Amén, porque la idea es ser bendecidos. Amén. Amén. Esa es la idea. Sí, amén. Ser bendecidos. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, les ayude. Amén. Hemos estado por varios cultos tomando el tema de el sexto sello. Amén. Y la verdad que hemos sido bendecidos, hermano, Amén. Así es, Señor. a través de esta palabra. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar con el temita. Amén. No sé si recuerdan dónde quedamos Aleluya. el domingo antepasado. Porque el domingo pasado
tuvimos la visita de nuestro hermano David Cáceres, amén, que nos trajo la palabra. Amén. Y nos trajo un buen tema. Sí, amén. Nos bendijo el Señor con el tema que trajo el hermano. Amén. Y bueno, pasó un domingo que no tocamos el temita de nosotros, pero hoy día lo vamos a continuar. Amén. Y yo le voy a refrescar un poquito la memoria. Amén. Acerca de los reformadores. Recuerda que llegamos a esa parte de los reformadores. Amén. ¿Cierto? ¿Cuál fue el papel? El papel que desarrollaron los reformadores. ¿Y por qué fueron reformadores? Amén. ¿Qué espíritu cargaban ellos? Amén. Así que en eso vamos a centrar nuestro tema en esta mañana. Amén. Amén. Y vamos a hablar acerca de las 4 unciones. Amén. Amén. Vamos a centrarnos un poquitito ahí en esa partecita que es muy connotable, amén, de la palabra. Amén. Las 4 unciones, se sabe que vino la unción del león, ¿cierto? La unción del buey o del becerro, la unción del hombre y la unción del águila. Amén. Amén. Y en todas esas unciones hubieron diferentes manifestaciones. Amén. Manifestaciones distintas, no fueron todas las mismas manifestaciones, fueron Amén. diferentes. Amén. Cuando vino Jesús, Él vino bajo la influencia de la unción del león. Amén. Amén, porque era el león de la tribu de Judá. Amén. Y su mensaje era un mensaje para contrarrestar, ¿cierto? Para contrarrestar las inspiraciones del sistema denominacional. Amén, porque usted sabe, ellos estaban en su apogeo. El sistema denominacional estaba en su apogeo. Amén. Y ellos, hermanos, estaban arrastrando gente, o sea, conglomerando gente. Y eran sinagogas, hermanos, grandes. Amén. Donde los predicadores, ¿cierto? Los predicadores eran gente elocuente. Gente que conocían bien los escritos, ¿cierto? Los manuscritos, los registros, conocían bien todo lo que concernía a la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero ellos carecían de lo más importante y de lo más vital, que era la unción. Amén. Que era la dinámica, Así. ¿cierto? Lo que podía hacerle bien a la gente. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesús apareció en la escena, ¿cierto? Después de que él cumplió su edad de entrar al ministerio, y hemos tocado estos puntos, como él vino, cuando él vino, él no fue a las grandes organizaciones Amén. a presentarse, a decir, yo soy el Mesías. Amén. Y aquí vengo enviado del Señor, del cielo, y vengo a ustedes, que si no fue así. Él fue a Galilea, ¿cierto? Y de ahí reunió a 4 pescadores, que fueron Andrés, Jacob, ¿cierto? Juan y Pedro. Amén. Amén. Andrés, estos pescadores del vulgo, amén, que la Biblia nos menciona que eran gente del vulgo, Amén. gente sin educación, sin letras, Amén. pero eran predestinados. Amén. Amén. Lo importante es que eran predestinados. Sí, amén. Ellos no sabían que eran predestinados, ellos no tenían idea, inclusive ellos esperaban un Mesías. Amén. Esperaban un Mesías, porque dice la Escritura que habían dos naciones o 2 razas que esperaban al Mesías, y era Israel y los samaritanos. Ellos esperaban al Mesías, porque Jesús se encontró con la mujer samaritana y le dijo, nosotros sabemos y hemos sido enseñados, ¿ves? Porque ellos sabían y estaban esperando al Mesías, que cuando el Mesías venga, le dijo la mujer, ¿se acuerda? Sí, amén. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, ¿ves? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Amén. Estaban esperando al Mesías. Cuando el Mesías venga, Él nos dirá todas las cosas, tal como tú me las estás diciendo a mí. Así es. Amén. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. ¿Ves? Había llegado el tiempo de la manifestación del Amén. Mesías Amén. con la señal mesiánica. Amén. Amén. Amén, con la señal mesiánica. Es decir, Jesús se manifestó, hermano, con el discernimiento. Amén. Amén. Con el Amén. discernimiento y con un Amén, amén. espíritu de león. Amén. Amén, un espíritu de león. Un espíritu para arrasar, no arrasar así con la gente y matar gente, no, arrasar con los sistemas. Amén. Amén. Amén, arrasar con los sistemas. Recuerde usted que cuando Jesús apareció en la escena, y el primer sermón que Jesús dio fue en el monte de la transfiguración. Amén. Amén, en Mateo 5. ¿Lo recuerda? Aleluya. ¿Lo recuerda, hermano Gabriel? Mateo 5, el sermón del monte. Amén. Lo vamos a leer, miren. Amén. Fue el primer sermón de Jesús. Viendo la multitud subió al monte. Amén. Viendo la multitud, o sea, hermanos, ya la gente estaba sintiéndose atraída por este ministerio. Amén. Porque había una unción. Amén. Había una unción en este hombrecito que apareció de repente. Y bueno, cuando él apareció en el Jordán. Amén.
¿Se acuerda que apareció en el Amén. Jordán? Sí, amén. Cuando Juan estaba bautizando. Amén. Sí, amén. Ahí apareció Jesús, Amén. en el Jordán. Él no podía empezar su ministerio sin primeramente no ser bautizado. Amén. Sí. ¿Ve? Él tenía que cumplir Amén. toda justicia. Amén. Tenía que cumplir toda escritura. Amén. Él tenía que venir al Jordán. Él tenía que venir a Juan, porque Juan era el precursor. Amén. Juan no estaba predicando por sí mismo, ni estaba predicando de cosas de él. No, Juan estaba precursando la primera venida de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Y el aventador está en su mano. ¿Ve? El aventador está en su mano. Es decir, él venía para desenmascarar los sistemas nominales. Amén. Amén. Y para echar por tierra todo argumento mental. Amén. Amén. Esa era la comisión de Jesús. Hermano, y para eso él escogió hombres sencillos. Amén. Hombres humildes, Sí, claro. hombres sin letras, Amén. hombres del vulgo. Amén. Podía haber elegido a los catedráticos, podía haber elegido a Gamaliel, Sí, claro. ¿cierto? Podía haber elegido a Caifás, a Pilato, hombres grandes, hombres con estructura, ¿cierto? Podía haber elegido y haber hecho un imperio, hermano, pero eso no habría funcionado. Correcto. No habría funcionado. Amén, porque era para la gente, para los dos nadie. Aleluya. Amén, el mensaje de Jesús era para los dos nadie. Y sigue siendo para los dos nadie. Gloria a Amén. Dios. Y esos dos nadie somos nosotros. Amén. Sigue Amén. siendo para nosotros Sí, el amén. mensaje. Amén. Entonces él tenía que aparecer en el río Jordán, porque ya llegaba el tiempo de su aparición. Amén. Amén. Y Juan no lo conocía. Juan no sabía, nunca había tenido un Amén. encuentro con Jesús. A Amén. pesar de que ellos eran primos hermanos. Sí, amén. Amén, eran primos hermanos, pero ellos así personalmente no se conocían. Amén. Pero la primera experiencia que tuvo Juan con Jesús, ¿se acuerda cuál fue? Amén. La primera experiencia que tuvo Juan con Jesús fue cuando estaba en el vientre. Sí, amén. Amén. En el vientre de Elizabeth. Sí, amén. Juan estaba en el vientre de Elizabeth. Y dice que Gloria. Elizabeth tenía una preocupación porque su bebé no se movía. Amén. No tenía movimiento, Amén. no había latidos, no había nada. Y ella estaba preocupada. Y cuando vino un profeta, amén, en la última edad, viene a revelarnos y a decirnos que ese bebé estaba muerto Amén. en el vientre de Elizabeth. Amén. 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 Estaba muerto en el vientre de Elizabeth. Y cuando María tuvo en su corazón ir a visitar a su prima Elizabeth, Gloria. hermano, era porque algo sobrenatural iba a suceder. Amén. Y cuando dos omnipotencias se juntan, Gloria. lo milagroso tiene que suceder. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Así que en esta mañana lo milagroso puede suceder. Amén. Usted está conectado a la palabra. Amén. Lo milagroso tiene que suceder. Amén. Algo sobrenatural tiene que pasar en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces se le subió al corazón de María, no es que se le ocurrió. Voy a ver a mi prima Elisa, hace tanto tiempo que no la veo, voy a ir a comadrear con ella un rato. No. El Señor Jesucristo puso el querer como el hacer en el corazón de María. Amén. Y ella también estaba encinta. Y tenía al autor de la vida Aleluya. en su vientre. Amén. Al creador de los cielos y la tierra lo tenía en su vientre. Amén. Al que lo creó a usted. Amén. Al que lo cambió a usted. Al que lo llamó a usted. Amén. Al que lo bendijo a usted. Amén. Al que le habla en esta mañana a usted. Oh, aleluya. Amén. Ella lo tenía en su vientre. Amén. Bendito sea Dios. Gloria. Amén. Amén. Y él estaba vivito adentro. Amén. Amén. Él era el autor de la vida. Amén. El creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Amén. Que tenía que hacerse valiente redentor nuestro. Amén. Tenía que venir a la escena como hombre para salvarnos a nosotros. Amén. Para redimirnos del pecado. Amén. Ese era el Mesías que estaba en el vientre de esa mujercita sencilla y humilde. Amén. Amén. Llamada María, que no estaba casada con José. Amén. Amén. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, voy a ver a mi prima. Claro, era el plan de Dios. Amén. Porque el bebé estaba muerto en el vientre de Elizabeth. Gloria a tu nombre. Amén. Entonces ella se preparó y partió, no fue con José, no fue con nadie, fue sola. Y atravesó las montañas y qué sé yo, y caminó quizás por lugares inhóspitos, hasta que llegó a la casa de María y saludó a Zacarías. Aleluya. Amén. Y luego siguió caminando y encontró a Elizabeth y la saludó. Gloria. Sí, amén. 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 Cuando María saludó a Zacarías, no sucedió nada. Correcto.
Amén. No hubo nada sobrenatural. Un saludo a Zacarías. Lo saludó y lo saludó. Pero ella siguió caminando porque había un propósito. Amén. Amén. Sí. Dios tenía un propósito en María. Había un propósito, hermano. Amén, amén. Y María no lo sabía, pero Dios lo sabía. Amén. Hermano, hay un propósito en usted esta mañana. Amén. Quizás usted no lo sabe, pero Dios lo sabe. Amén. Amén. Por eso estamos aquí esta mañana. Amén, amén. Aleluya. Amén. Gracias por Bendito sea Dios, hermano. Gracias. Oh, gloria al Amén. Señor. Dios, amén. Y ahí estaba Elizabeth, hermano, con su bebé muerto adentro. Sí, Señor. Juan el Bautista, el que sería el precursor Amén. de la venida del otro bebé que Amén. estaba en el otro vientre. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. Bendito sea Dios, hermano. Entonces María se encuentra con Elizabeth y la saluda. Amén. Y la salutación produjo un Amén. milagro. Amén. Amén. Sí, Cuando ella lo saludó, hermano, el bebé en el vientre de Elizabeth pegó un brinco adentro. Amén. Fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Amén. En el vientre de Elizabeth. Ahí fue lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo privilegio, hermano. Amén. Sí, Señor. Amén. Por eso que él pudo venir del desierto, hermano, y traer un mensaje duro, un mensaje rudo, un mensaje, hermano, donde él no transó con nadie, Amén. ni siquiera transó con el rey. Amén. 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 Un mensaje rudo, un mensaje decisivo, un mensaje áspero. Aleluya. Amén, que nadie lo había traído nunca. Amén. Amén. Nadie lo había traído nunca. Nadie había predicado como Juan. Amén. 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 Cuando llegó Juan, hermano, con su cabello enmarañado, con una vestimenta, hermano, inusual, ¿cierto? Amén. Con un cuero de camello y comiendo miel silvestre y cosas así, hermano, totalmente contrario Amén. a las Amén. costumbres Amén. Amén. de la sociedad religiosa. Amén. Amén. Porque ellos eran pulidos, ¿cierto? Ellos vestían pulidamente. Sí, amén. Y hablaban bien, y modulaban bien, y sabían cómo comportarse, pero llegó este hombrecito de esa forma, vestido así de esa manera, Oh, vale. amén, y con un lenguaje distinto, diciendo generación de víboras. Amén. Amén. Hermanos, de esa manera los vino tratando. Amén. 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 Y cuando vinieron a ser bautizados por Juan, y Juan los miró y los discernió, Amén. y sabía que ellos estaban en pecado. Amén. Y le dijo, ¿quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Amén. Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento y después vengan y yo los bautizo. Amén. Aleluya. Querían ser bautizados así con el pecado y todo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque le entró un temor con la predicación de Juan. Amén. Amén. Le entró un temor porque Juan vino predicando juicio, Amén. mensaje de juicio. Amén. Y cuando ellos oyeron el mensaje de juicio, sintieron temor, Amén. sintieron miedo. No, vamos a bautizarnos. Queremos bautizarnos, Juan. ¿Qué generación de víboras? Le dijo. Oh, va. Ustedes son serpientes en el desierto. Amén. Vayan y arrepiéntanse en primero. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y luego yo los bautizo. Amén. 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 Ellos pensaban que se iban a encontrar con un hombrecito meneado por el viento, una caña meneada por el viento, Sí, hermano. amén. De que Jesús dijo, ¿a qué saliste a ver al desierto? Amén. A una caña meneada por el viento, Amén. a un hombre con etiqueta. No, ellos están allá en los templos. ¿Qué saliste a ver? ¿Ves? Y Juan era un hombre diferente, completamente Amén. distinto. Amén. 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 Entonces trajo un mensaje así fuerte, un mensaje Amén. rudo. Él no se congració con ningún sistema religioso. Gloria a Dios. No, él era el precursor de la primera venida de Cristo. Amén. 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 Su mensaje tenía que ser así, de esa forma. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque él tenía que preparar el camino del Señor. Amén. Claro, tenía que preparar el camino del Señor. Y para preparar el camino del Señor, Correcto, él tenía que traer un mensaje áspero. Amén. Aleluya. Él tenía que allanar, hermano, los caminos altos, allanarlos. Amén. 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 Él tenía que preparar el camino, Sí, amén. precursar la venida de Cristo. Amén. Y él después llegó el momento del bautismo y ahí estaba bautizando Juan. Y llegó Jesús ahí a la escena, hermano. Amén. Hermano, Juan no sabía, nunca lo había visto. La única experiencia que él había tenido con él había sido allá, cuando estaba en el vientre de Sí, Elizabeth. amén. Correcto. Ese fue el primer encuentro que ellos tuvieron. Amén. Jesús con su profeta. Amén. Bendito sea Dios, no podía ser de otra forma. Amén. Tenía que ser así, hermano. Sí, amén. Dios tenía que glorificarse de esa forma. Amén. Amén. Entonces Jesús aparece en la escena, hermano, y yo me imagino a Jesús en la fila, esperando su turno para ser bautizado. Uy, amén. Amén.
Entonces cuando Juan lo ve y lo identifica y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén, amén. Y cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan le dijo, no, Señor, yo no puedo bautizarte a ti. Tú tienes que bautizarme a mí. Jesús le dijo, deja Juan, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Amén. Sí, amén. Y Juan entendió inmediatamente que Jesús tenía que ser bautizado, porque el bautismo estaba simbolizando el lavacro del agua. Amén. Amén, el lavacro del agua, porque él era el cordero que tenía que ser inmolado. Amén. Y cuando el cordero iba a ser inmolado, en la parte literal, Amén. ese cordero era examinado, ¿cierto? Y cuando ya no le encontraba ninguna falta, era lavado con agua. Amén. Y después ser sacrificado. Amén. Y ese era Jesús, era ese cordero. Amén. Sí, Amén. Amén, Jesús era ese cordero Sí. que tenía que ser Sí, bautizado. Señor. Sí. Amén. Amén. Entonces cuando él comienza su ministerio, ¿cierto? Y trae a estos discípulos que eran ignorantes, que eran del vulgo, y también fue al banco de los tributos públicos y rescató a algunos ladrones, ¿cierto? Que robaban los impuestos y también los trajo. Así que tenía ladrones, tenía ignorantes, Aleluya. tenía un doctor también que lo trajo y lo metió al grupo. Amén. Y tenía un hijo del diablo. Sí. Ese era el equipo de trabajo que tenía Jesús. Amén. Amén. No era nada muy sobresaliente Amén. el grupo que él tenía, ¿cierto? Correcto. Me recuerda también al grupo que tenía David, ¿cierto? Cuando él fue desechado rey. Amén. Cuando fue desechado y nadie estaba con él, Sí. entonces él reunió a los mendigos, Amén. a los endeudados, a los pordioseros, y reunió así un grupo de gente y hermano, para que lo siguieran a él, y se fueron a un lugarcito que se llamaba la cueva de Adulán. Amén. Amén, la cueva de Adulán, porque ahí llegaban todos los despreciados, Amén. los aborrecidos, los que no servían para nada, los desechados de la sociedad. Ese Amén. era el grupo de David. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Y ellos se mantuvieron al lado de David hasta el Amén. final. Amén. Y se convirtieron en guerreros. Amén. Hermano, y nunca se soltaron o se separaron del lado de David, porque ellos tuvieron una revelación Aleluya. de que David en algún momento llegaría al trono. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén, amén. ¡Santo es el Señor! Amén. Ellos sabían por revelación que David algún día llegaría al trono. Amén. Amén. Entonces esa revelación los mantuvo a ellos al ladito de David. Amén. ¡Aleluya! Amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos al lado de Jesucristo. Sí, amén. Porque en cualquier momento va a suceder el rapto, Amén. vendrá el milenio y Él reinará Amén. por 1000 años y Amén. nosotros reinaremos con Él Amén. por 1000 años también. Amén. Oh, Amén. hermano, cómo no gozarnos de esta mañana. Amén. Cómo darle gloria y honra y alabanza al Dios eterno, al que vive y reina. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Señor. Está bien, el reloj está bien. Gloria a Ya. Dios. Entonces, hermano, la unción del león. Hermano, ellos tenían esa unción. Yo recuerdo en una oportunidad, en la escritura, cuando no, en Samaria, los samaritanos no quisieron recibir el testimonio de Jesucristo. Y ahí estaba Juan, no recuerdo, Jacob. Jacob y Juan estaban ahí con Jesús y los samaritanos no quisieron recibir el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Porque no sé, porque era su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces no les cuadraba a ellos que Jesús con estos dos pescadores ignorantes fueran y Juan y Jacob le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los quemamos a todos? Espíritu de león, hermano. Esa unción. Amén. Ellos querían hacer descender fuego del cielo y matarlos a todos, hermano. Que todos murieron. Y Jesús los arrepintió. Y le dijo, no sabéis de qué espíritu soy. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a sea salvarlas. Dios. Aleluya. Amén. Amén. A salvar las almas, no a Amén. perderlas. Él vino a salvarnos a nosotros, Amén. no a perdernos. Así que, hermano, ese espíritu se movía en ellos. El espíritu. Ahora, cuando Jesús parte, se va de escena, ¿cierto? Y Jesús parte. Y gracias, hermano. Entonces Jesús parte. Amén, Señor. Hermano, ellos no tuvieron ningún espíritu. El único espíritu que tenían era espíritu de cobardía. Porque se fueron al aposento alto a esconderse. Amén. Por miedo de la persecución. Sí, Señor. Hermano, los mismos que querían quemar a Samaria, ¿cierto?
Ahora, ¿por qué ellos se envalentonaban? ¿Por qué ellos querían actuar así, de esa manera? ¿Por qué Pedro dijo, yo quiero ir caminando también? ¿Y por qué? Todas esas cosas es porque él estaba con ellos. Amén. Amén. Ellos lo estaban viendo. Amén. Ellos eran visibles a los ojos de ellos. Entonces ellos vieron los señales, vieron los milagros, vieron esto. Pero cuando Jesús no estaba con ellos y le trajeron a un joven que tenía espíritu epiléptico, ¿cierto? Y el papá se los trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron echar fuera el Así demonio. es, Señor. Amén. ¿Ves? No pudieron echar fuera el demonio. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, me imagino que ellos los zamovearon y gritaron y hicieron cualquier cosa, pero el espíritu se quedó ahí. No pudieron echarlo fuera. Amén. Pero Jesús vino y lo echó fuera. Amén. Amén, ¿ves? Amén. Jesús vino y lo echó fuera. Ellos no pudieron hacerlo porque no tenían ese espíritu, no tenían Amén. ese. Ellos necesitaban ese espíritu, Amén. lo Amén. necesitaban esa unción. Sí, Padre. Amén. Y como no la tenían, entonces cuando ellos fueron Jesús se fue, ellos se fueron al aposento alto. Amén. Ellos se fueron al aposento alto. Amén. A esconderse. Amén. Por temor Sí, a la persecución. amén. ¿Pero qué sucedió cuando vino el Espíritu Santo? Oh, aleluya. Sí, Cuando vino Señor. la investidura, Sí, Señor. Gloria. cuando fueron investidos, Bendito. porque Jesús le dijo, no os mováis de Jerusalén. Así Amén. es. ¿Cierto? Quedaos en Jerusalén Sabio el Señor. hasta Amén. que seáis investidos Ay, de poder amén. desde lo alto. Amén. Ellos tenían todo, hermano, toda la mecánica. Ellos podían predicar, ellos podían enseñar, podían hacer esto, podían hacer todo. Todo lo que quisieran hacer lo podían hacer. Aleluya. Porque estaban, hermano, ungidos con la mecánica. Amén. Pero no les servía sin la dinámica. Amén. Amén, no le servía. Usted puede tener Aleluya. toda la mecánica, toda la enseñanza, pero si no tiene la dinámica, no le sirve. Amén. No le sirve porque la dinámica es la que hace funcionar la cosa. Amén. La dinámica es la que da la vida. Amén. Bendito sea Dios, hermano. La mecánica no está mal, está bien la mecánica. Amén. Sí, que Amén. tenga- está bien que tenga la mecánica, pero tiene que ir acompañado con la dinámica para que le Amén. funcione. Amén. Para que el alma pueda vivir. Amén. Para que algo pueda suceder dentro de la persona, hermano. Amén. querido. Amén. 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 Sí, Amén. Padre. Claro, serían como palabras vanas que ellos fueron a predicar sin la dinámica. Por eso Jesús dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí nomás. No salgan a predicar. Porque van a fracasar. Jesús sabía, hermano. Sí, Amén. Jesús sabía eso. Porque Jesús, hermano, lleno del Espíritu Santo, porque él fue lleno del Espíritu Santo en el Amén. río Sí, Jordán, amén. cuando fue bautizado. Amén. Entonces, por eso que los demonios temblaban a la presencia de Jesús. Amén. Temblaban a la presencia de Tremendo Jesús. poder, Claro. amén. ¿Ves? Porque él estaba ungido. Él estaba ungido. Me ha ungido el Señor, dijo él. Me ha ungido el Señor. Él estaba Amén. ungido, hermano. Amén. Amén. Él no era cualquier hombre. Amén. Amén. Él, estando en la condición de hombre, tuvo sed, tuvo hambre, Amén. se cansó, ¿cierto? Le dolió la cabeza, Sí, amén. tuvo problemas. Tenga cuidado, hermano, por favor. Bendito. Tuvo problemas, pero eso era la condición de hombre. Amén. En la condición de hombre fue al sepulcro de Lázaro y lloró. Sí, amén. Y lloró y derramó lágrimas y se conmovió. Sí. Y le dio tristeza por su amigo. Amén. Pero cuando dice el profeta, pero cuando él se paró y enderezó sus hombros y dijo, quiten la piedra, y gritó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ese no era un hombre común, ese era Dios en Jesús. Amén. Amén. Ese era Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Ese no era cualquier hombre, ese era el Dios eterno dentro de ese pellejo. Amén. Lázaro, ven fuera. Amén. Y el que estaba muerto salió atado aquí, Correcto, hermano. Padre. Bendito sea Dios. Poder de Dios. Desatarle y dejarle ir. Amén. Amén. Era su amigo. Amén. ¿Ve? En la humanidad lloró. Sí. Pero cuando la unción del león vino sobre él, Tremendo. Lázaro, ven fuera. Amén. Amén. Claro, él iba pasando por una calle, iba un féretro. Él iba en la condición de hombre y se conmovió del féretro. Amén. Se conmovió de la mujercita que iba llorando. Se conmovió porque era hombre. Amén. Amén, pero había una unción en él. Amén. Había una unción diferente en él. Amén. Que cuando esa unción era activada, hermano, lo sobrenatural tenía que suceder. Bendito sea Dios, Amén. hermano. Entonces él iba pasando y vio el féretro, hermano, y se acercó a la mujercita que Oh, lloraba Señor. y le dijo, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque ese es mi hijo, lo llevan a sepultar ahora, Oh, y él Señor. era mi sustento, yo soy viuda, y era el único sustento que yo tenía, y Oh. ahora no sé qué voy a hacer.
Amén. Jesús mandó varón el féretro, hermano, la autoridad, hermano. La autoridad contra la muerte, la autoridad contra el diablo, la autoridad contra el infierno. Amén. ¿Sabe por qué? Hermano, porque él tenía las llaves, él tenía el poder, él tenía la energía, él tenía la dinámica, él tenía la autoridad, él tenía la unción de león. Él podía hacerlo, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Para siempre, amén. Amén. Mandó varón el féretro. Se acercó al difunto. Mi alma te alaba. Amén. Y le dijo, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó vivo. Amén. Y se lo entregó vivo a la mamá. Amén. Y le dijo, ahí está tu hijo, mujer. Bendito sea Dios. Amén. Él podía conmoverse en sus entrañas Amén. cuando veía el sufrimiento. Pero él también podía actuar como el Dios sobrenatural. Amén. Amén. Cuando la unción de león venía sobre él, él podía amén. levantar al muerto. Amén. Amén. Sí, Señor. Nadie podía con el paralítico Correcto. Sí, Padre. de Bethesda. Amén. 38 años. Sí, amén. Sí, Padre. 38 años intentándolo. El hermano Graham dice, quizás él no era lisiado. Quizás él tenía algún problema de retraso, no sé, algo así que le impedía caminar. Y cuando el ángel bajaba a revolver el agua, Sí. amén, cuando el ángel bajaba a revolver el agua, otro le ganaba. Amén. Amén. Y era sanado. Y él quedaba ahí. Amén. Al otro año dijo, ahora sí. Pasaron 38 años, hermana Isabel. Sí. Pasaron 38 años con la enfermedad. Sí. 38 años con el dolor a los huesos. Sí. Porque tiene que haber sido terrible. Amén. Amén. Como artrosis, no sé, algo Amén. que le impedía avanzar. Podía caminar. Sí, Señor. Porque dice que mientras que él iba, Amén. Sí, Señor. no dice mientras lo llevaban. Mientras que él iba. ¿Cierto? Seguramente que caminaba despacito. Sí. Y mientras él iba y le ganaba otro. Porque a los otros lo llevaban. Amén. Claro. A los otros lo llevaban. Entonces eran más rápidos. Pero cuando ya llegó el año 38, Oh. Dios bajó a la escena. Aleluya. Amén. Y Jesús Amén. tuvo una visión. Sí, Y amén. Jesús dijo, yo no hago nada si mi Padre no me lo muestra. Amén. 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 No hago nada si mi Padre no me lo muestra. Y en el estanque de Bethesda habían paralíticos, habían tullidos, Sí, habían sí. ciegos, habían cojos, habían mancos, no sé, hermano. Estaba lleno de gente enferma, lleno. Amén. Amén. Lleno. Sí, amén. Pero el Padre Celestial le había mostrado las características de ese hombre. Amén. De ese paralítico. Amén. Amén. Entonces él conmovido, él podía haberlo sanado a todos, hermano. Amén. No, pero él dijo, yo no hago nada si mi padre no me lo muestra. Si mi padre me hubiese dicho, sánalo a todos, lo sano a todos. Amén. Amén. Pero mi padre me mostró a uno solo. Amén. Y a ese voy yo, a ese. Amén. Amén. ¿Y cuál será, Señor? El que viste de esta forma, el rostro es así, ya, vio la visión, fue directamente a él. Amén. Amén. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre lo mira y le dice, Señor, llevo 38 años viniendo a este estanque y cuando el ángel viene a revolver el agua y entre tanto que voy, otro me gana. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Oh, ¡Aleluya! amén. ¡Amén! Eso bastó. Eso fue suficiente, hermano. Oh, ese poder sobrenatural está aquí ahora mismo, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Solamente tienes que tomarlo en fe y creer que la sanidad puede ser tuya. Amén. Amén. Santo, amén. Santo es su nombre. Amén. Porque Él no viene en vano, hermano. Amén. Él no viene en vano. Él dijo donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Él no lo dijo en vano, porque Él sabía y conocía la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Y el paralítico se fue sano. Qué poder. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y Él dijo, y estas señales seguirán Amén. Amén. a los que creen Amén. en mi nombre. Sí, amén. Echarán fuera demonios, Aleluya. Amén. hablarán nuevas lenguas, Amén. beberán cosas mortíferas. Amén. Y si tomaran en sus manos serpientes, no les harán daño. Amén. Sí, Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Había un paralítico que lo ponían en la puerta del templo de la hermosa. Amén. Y él nunca había caminado. Era cojo de nacimiento. Sí. Nunca había recibido, nunca había experimentado caminar. Y era el sustento de la familia. Amén. Porque lo ponían ahí para recibir limosna para el sustento de la familia. Amén. Entonces la familia seguramente se aprovechaba de la condición Amén. inicial del hombre y ellos eran sustentados. Amén. 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 Pero Pedro le dijo a Juan, ¿por qué no vamos a orar? Era la hora de la oración.
y partieron al templo que se llama La Hermosa. Amén. Amén. Y mientras que iban caminando hacia el templo llamado La Hermosa, se encontraron con el cojo. Sí. Y el cojo los miró y extendió la mano para recibir platita, para recibir una limosna. Amén. 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 Pero ¿qué dijo Pedro? Lo miró y le dijo, no tengo plata ni oro. Amén. Amén. Correcto. Amén. No tengo plata ni oro. No tengo recursos para ayudarte. Oh. No tengo ni un céntimo en el bolsillo para darte. Pero tengo algo mejor que te voy a dar. Bendito sea Dios. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Levántate y alaba a tu Dios. Amén. Aleluya. Y al instante se le afirmaron los tobillos y el cojo se varó y comenzó a saltar y a brincar y corrió hacia el templo adorando a Dios. Amén. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Esa era la primera unción que se movió en la primera iglesia primitiva. Amén. Amén. Amén, la unción del león. Hermano, ellos bramaban como león, rugían como león. Amén. ¿Ve? Y estas señales seguirán. Jesús se fue, hermano, pero volvió a los 10 días Sí, amén. en la forma del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria. Y ya no fueron los cobardes que estaban encerrados, hermano, con la puerta trancada, Sí. por miedo de la persecución, ya no eran los mismos. Amén. Hermano, empezaron a avanzar y, hermano, abrieron la puerta, sacaron las trancas, abrieron las ventanas, abrieron todo Aleluya. y bajaron los escalones, hermano, y se pusieron a avanzar, y Amén. se pusieron a actuar como Aleluya. borrachos, hermano, y toda la multitud de judíos que estaban ahí comenzaron a burlarse Amén. y a decir, estos están llenos de mostos. Amén. Estos hombres están borrachos. ¿Ves? Pero otros decían, que no son galileos todos estos. Aleluya. Sí, le dijo, si son galileos. ¿Y cómo yo le oigo hablar en mi idioma en el que yo nací? Aleluya. ¿Cómo yo le oigo hablar clarito en el idioma mío? Y si esos son galileos del vulgo que apenas pueden firmar su nombre, ¿cómo puede aprender mi idioma? Gloria a Dios. El profeta dice, ellos hablaban en Galileo. Amén. No estaban hablando en ningún otro idioma. Pero ellos lo escuchaban en el idioma de ellos. Amén. 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 Ve que Dios le estaba dando la interpretación. Amén. Ve que el discurso de Pedro estaba siendo interpretado por ángeles. Amén. Aleluya. Amén. Y esos ángeles le daban la interpretación correcta al idioma donde ellos habían nacido. Sí, amén. 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 Entonces 3.000 escucharon el mensaje, los otros se burlaron, pero 3.000 escucharon el mensaje. Amén. 3.000 se pararon y dijeron, varones israelitas, ¿qué haremos para ser salvos? Amén. Compungidos de corazón, porque el mensaje le había hecho efecto, hermano. Amén, amén. El mensaje le había hecho efecto, estaban compungidos de corazón, porque estaba la unción del león ahí. Amén. En ellos todavía, fresquita, recién había llegado. Amén. Bendito. Amén. Amén. Varones israelitas, ¿qué haremos para ser salvos? Compungidos. Amén. Y Pedro se paró, y Pedro alzó la voz, Sí, y le amén. dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, Amén. Amén. en el nombre de Jesucristo, Amén. para perdón de vuestros pecados, Amén. Pura verdad. y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque esto es para vosotros, y para vuestros hijos, Amén. y para los que están lejos de nosotros, Amén. y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. ¡Ah! ¡Aleluya! No era solamente para ellos, no, era también para nosotros. Amén. Bendito sea Dios, hermano. Bendito Amén. sea. ¿Ve usted? Amén. Entonces ellos comenzaron a hacer señales, prodigios, Amén. milagros. Antes no podían hacerlo. Amén. No estaban investidos de poder. Aleluya. Tenían la mecánica, pero no Amén. tenían la dinámica. Sí. ¿Qué se necesita hoy día, hermano? Amén. En la iglesia del Dios vivo. Amén. La mecánica y la dinámica. Sí, amén. Claro, amén. ¿Para qué? Para hacer temblar a los diablos. Sí, amén. Hacer temblar los demonios. Amén. Hacer temblar las enfermedades. Sí, sí, hacer Señor. temblar la casa del infierno. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque el diablo teme a eso, hermano. Amén. No le teme a un hombre docto. El diablo no le teme a un hombre docto. Amén. Sin dinámica. No le teme. Porque no tiene poder. Correcto. El endemoniado gadareno. Hermano, habían religiosos en ese tiempo. Así es. Amén. Habían religiosos que profesaban una fe. Pero no pudieron con el gadareno. Amén. Sí, verdad. No pudieron con el gadareno, pero profesaban fe. Y ellos creían que tenían fe y todo. Pero cuando llegó el endemoniado, hermano, se arrancaban de él. Sí. No sé entre cuántos lo tuvieron que llevar, hermano, y lo amarraban con cadenas. Amén. Y cortaban las cadenas. Sí. Amén. Y dormía en los sepulcros. Sí. Ahí hacía su habitación, en los sepulcros, ahí dormía. Porque estaba lleno de demonios. Amén. Estaba lleno de diablos. Sí, Señor. Amén. Tenía una legión de demonios adentro. Sí, amén. Claro, entonces nadie podía, hermano Branham dice, seguramente ese hombre era padre de familia. Amén. A lo mejor tenía una esposa Amén. y tenía hijos.
Y el profeta hace una ilustración, Amén. una dramatización. Sí. Y dice, seguramente cuando él llegaba a la casa, todos temblaban. Oh, Padre. Y los hijos arrancaban. Y su esposa se escondía. Porque el hombre destrozaba todo. Sí, Amén. Señor. Porque estaba endemoniado. Amén. ¿Ve usted? Entonces, él se fue al cementerio, se fue a los sepulcros y hizo ahí su habitación. Y ahí vivía. Lo amarraban con Así cadenas, es. cortaban, hermano. Era terrible. Una legión de demonios adentro. Oh, Padre. Sí. Amén. Pero Jesús atravesó todo un continente. Y atravesó todo un océano. Aleluya, Y Padre. él dijo, porque Dios le había dado una visión. No hago nada si mi Amén. Padre no me lo muestra. Amén. Bendito, amén. Y el Padre Celestial le mostró a un endemoniado gadareno, Oh, Padre. en la ciudad de Gádara. Amén. En la ciudad de Gádara había un hombre lleno de diablos, un hombre endemoniado total. Amén. Totalmente Así es, endemoniado. así es, Señor. Cierto que asustaba a la gente. Le temía porque había un espíritu asesino. Amén. Un espíritu asesino dentro de él. Sí, Señor. Amén. Claro, pero cuando vio venir a Jesús, ¿cierto? Aleluya. Jesús dijo, ¿dónde está? Jesús ya sabía. Sí, Él tomó sí. rumbo Amén. directamente a donde estaba el endemoniado. Oh, Padre. Así es. Él no fue temblando. Él no fue temeroso. Él no fue diciendo, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo me acerco a él? No, Jesús fue, porque en él estaba la autoridad. Amén. Amén, porque él, dice la Escritura, hablaba como quien tenía autoridad Sí. y la tenía. Amén. Amén. Y cuando Jesús se acercó al endemoniado, hermano, los diablos empezaron a alborotarse dentro Sí, de él. Padre. Y empezaron a hablar y a dar voces. Jesús, hijo de David. Así los diablos Amén. hablando Sí, por amén. boca del endemoniado. Jesús, hijo de David, has venido a atormentarnos Sí, antes de amén. tiempo. No nos mandes al abismo. Amén. Ve que Jesús tiene dominio de Amén. los demonios, hermano. Sí, Él tiene dominio del infierno. Amén. Amén. Señor. Dominio del infierno, Amén. dominio de los Padre. demonios, dominio del diablo, dominio del mal, Amén. dominio de todo. ¿Y cuánto más nosotros, hermano? Amén. Somos sus Amén. hijos, Amén. somos su simiente, Amén. somos sus atributos, Amén. somos sus pensamientos expresados. Amén. Amén, también Amén. tenemos que tener la misma autoridad, el mismo Amén. poder. Amén. Alabado sea Dios, hermano. Amén. Amén. Amén, no le da una ovación a él. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendito es. Y Jesús con paso tranquilo, suave, se acercó y le dijo, ¿cómo te llamas? Y los demonios hablaron. Legión, Amén. legión. Y dijeron, no nos mandes ahora mismo, mándanos a ese hato de cerdo. Había un hato de cerdo, hermano. ahí. Amén. Y Jesús les dio permiso para que fueran Sí, al hato de amén. cerdo. No los mandó ahora mismo. Podía haberlos Amén. mandado ahora mismo. Pero ya vayan, hermano. Y los cerdos se volvieron locos. Y se despeñaron por un despeñadero. Sí, señor. Y murieron todos los cerdos. Amén. Ahora no tenemos registro qué pasó con los cerdos, qué pasó con el dueño de los cerdos, no sabemos ya. Tienen que haberse devuelto todo al Señor. Sí, amén. Porque él tenía poder. Amén. Él Amén. podía llamar a asistencia a todos los cerdos que se murieron, los llamó a asistencia y se los entregó al dueño. Aleluya. Así no, porque así hace el Sí, Señor. Señor. Amén. Él llama cosas de asistencia. Amén. 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 Es que llamó asistencia a un pez con una moneda, ¿se Sí, acuerdan? amén. Sí. Lo llamó asistencia. Ese pez no existía, pero Jesús lo llamó asistencia con una moneda dentro. No que el pez se sacó una moneda, no. Jesús lo llamó asistencia con una moneda en el vientre, hermano, un pez. ¿Ve? Y cuando fueron a cobrar los impuestos, y golpearon, y salió Pedro a abrir. Sí, Señor. Y le dijeron los cobradores de impuestos, ¿está el maestro? Sí, sí está. Y Pedro fue y le dijo, vienen a cobrarnos los impuestos. Y Jesús le dijo, los hijos de los reyes están exentos de impuestos. ¿Ves? Él era hijo del rey. Amén. Y Pedro también era hijo del rey. Aleluya. Amén. Los hijos de los reyes estamos exentos de impuestos. Pero no nos hagamos problema, Pedro. Correcto. No nos hagamos problema, paguémosle nomás. Aleluya. Amén. ¿Y cómo le iban a pagar si no tenían dinero? Gloria a Dios. No tenían dinero, Pedro, ¿de dónde? Si no trabajaba. Él dependía de Jesucristo. Amén. ¿Cómo vivían? No sé. Jesús llamaba cosas de asistencia, a lo mejor pan, asistencia en la mesa. No sé cómo lo hicieron, hermano. No sé cómo lo hicieron. Porque él multiplicó 5 panes y 2 peces, ¿se acuerdan? Amén. Sí, amén. Entonces, en el próximo culto, vamos a entrar a la unción del becerro, porque Amén. ya no vamos a alcanzar a entrar a la unción del becerro. Amén. Lo que llamamos en la unción del león. No. Pero con todo, vamos adelante igual. Amén. Amén. Vamos adelante igual. Ahora, mire. ¿Cuál era la que estaba diciendo? Amén. Al final, ¿qué El dije? cerro. ¿No? Antes de eso estaba diciendo otra cosa yo. La gemelación del león. ¿Ah? Nadie está atento, ¿eh? La legión. ¿Ah? Los demonios que salieron a los cerdos. Claro, pero ¿cómo vivían ellos? Amén.
¿Ves cómo había? Si ellos no tenían dinero. Lo que estaba diciendo el hermano. Amén. Cuando Pedro fue Amén. a pescar el pescadito. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan? Amén. Fue a pescar el pescadito. Bendito sea el Amén. Señor. Dios ayuda a los niñitos, hermano. Amén. Amén. Y Pedro, hermano, Pedro, obediente, Amén. ni siquiera, hermano, lo razonó, nada. El hermano Granja lo dramatiza y le dice, mira Pedro, porque yo sé que tú siempre cargas un anzuelo en tu bolsillo, porque eres pescador. Yo sé que siempre cargas un anzuelo en tu bolsillo. Amén. ¿Por qué no vas al mar, tiras el anzuelo y el primer pez que agarres, mete tu dedito ahí y saca un estatero y paga por ti, por mí? Amén. Amén. Pedro, hermano, no, como inercia así, con una fe inconsciente, porque el profeta dice que la fe es inconsciente. Usted no sabe cómo llegó al culto, no sabe cómo llegar a su casa, Amén. porque la fe es inconsciente. Usted sabe que va a llegar nomás. Amén. Nada más, usted no sabe, usted no anda diciendo, y si me atropellan en el camino, y si choca el auto, y si me salen a asaltar. Usted no anda pensando eso. Amén. No, usted va a lo que va nomás, Amén. y sabe que va a llegar. Sí. Amén. Esa es la fe inconsciente. Usted no anda pensando, y si me pasa algo en el camino. No, entonces no hay fe, hermano. Porque usted oró antes de salir. Amén. ¿Cierto? Oró antes de salir y le pidió al Señor la guianza, la protección y todo. Amén. Amén. Entonces Pedro no dijo, Señor, pero ¿cómo? No discutió con Jesús. Señor, pero ¿cómo yo soy pecador toda una vida? Pero yo nunca he sabido que un pez coma moneda. Yo no sé eso. No discutió. Aleluya. Amén. No discutió. Soberano Dios. Él partió nomás, hermano, así como Jesús le dijo, y partió y fue a la playa, seguramente arrojó el anzuelo, sacó un pescadito, metió su manito y sacó un estatero. Amén. Y tiró el pez al agua. Amén. 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 Y pagó el impuesto por Jesús y por él. Amén. 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 Va a ser justo, por su fe vivirá. Amén. Aleluya. Sí, amén. ¿Ve? Porque él podía llamar cosas existencia, pues, hermano. Sí, sí, amén. Él podía llamar cosas existencia. Amén. Amén. Bendito sea Dios, hermano. ¿Ve? Entonces ahora, esa era la unción. Luego que vino la unción sobre los 120 que estaban ahí, hermano, la cosa cambió. Lea usted el libro de los Hechos. Amén. Amén. Lea el libro de los Hechos Precioso, hasta cuando Jesús se le aparece a Saulo camino a Damasco. Amén. De ahí para allá y después siga leyendo para allá y se va a encontrar con los grandes hechos del Espíritu Santo, Sí, amén. ¿cierto? En los discípulos. Sí, amén. Amén. En los discípulos. ¿Usted cree que Esteban se puso nervioso y se asustó y dijo me van a matar? No, él presentó defensa. Amén. Presentó defensa ante el tribuno. Hermano, y dio un discurso como de media hora. Amén. Más o menos. Hermano, y cuando estaba terminando el discurso, estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿no? Y estaba Saulo ahí, el Sí, joven amén. Saulo. Estaba ahí escuchando el discurso también. Hermano, y al final él dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, Oh, como amén. vuestros padres, así también lo resistís vosotros. Así, les fue Amén. duro, hermano. Y se empezaron a tapar los oídos y a rechinar los dientes. No pudieron aguantar la unción, hermano. Amén. No pudieron aguantar la unción. Amén. Dice, y cuando lo miraron, dice, los grandes los miraron, dice, y vieron el rostro como el rostro de un ángel. Amén. Así vieron el rostro Sí, de un ángel. Padre. Amén. Amén. Claro, y lo sacaron fuera de la ciudad, hermano. Todos lo sacaron fuera de la ciudad y Pablo iba también ahí, ¿cierto? Saulo, y lo empezaron a apedrear, hermano, hasta que le dieron muerte. Amén. Y cuando antes de morir, él se arrodilló y dijo, veo los cielos abiertos. Oh, Y al Hijo del Hombre sienta en el trono de Dios. Amén. Amén. Y antes de expirar dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Amén. ¡Aleluya! Amén. Lleno de amor. Sí, amén. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Amén. No le tomes en cuenta este pecado. Lo estaba amando. Amén. Amén. Hasta el final lo estaba amando. Sí, Amén. De que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Ven? Padre. Hermano, en la agonía, en la angustia, tremendo. hermano, cuando ya no le quedaba nada de sangre ya, Sí, hermano, y él expiró y antes de expirar dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Dios. Los perdonó, hermano, Amén. estando en la agonía, Amén. en el sufrimiento, Amén. hermano, cuando ya no le quedaba sangre en sus Amén. venas. Amén. Aleluya. Amén. Entonces él dijo, Padre, perdónalos porque no Gloria. saben lo que hacen. Aleluya. Amén. Perdónalos, Señor. Bendito. Hermano, Santo amor, Señor. Aleluya. y cuando expiró, Aleluya. el velo del templo se rasgó Amén. Amén. por la mitad.
De arriba abajo. Amén. Es decir, el cielo abrió hermano, la cortina, el velo. Y eso significa Amén. que hay acceso libre Amén. Amén. a la gloria de la chiquita. Gracias. Antes de eso, el sumo sacerdote, Sí, amén. una vez al año, podía entrar al lugar santísimo a ministrar. Y tenía que estar preparado. Sí, amén. Y se preparaba todo un año. Amén. Y se santificaba todo un año para poder entrar sin pecado, para poder entrar sin mancha Amén. al lugar santísimo. Y tenía que entrar con un corderito Sí. y con campanillas en el corderito. Amén. Amén. Y un corderito que pasaba hacia afuera por si se moría. Así es. Y entonces, mientras las campanitas estaban sonando adentro, es porque el sacerdote iba para allá y caminaba para acá y ofrecía el incienso. Y él estaba adorando al Señor. Sí. Pero cuando dejaban de sonar las campanitas, Sí. era porque se había muerto. Así es. Sí. Porque no había entrado digno. Amén. Y los que estaban afuera no podían entrar a sacarlo, porque morían también. Amén. Correcto, Tenían que amén. tirarlo con el corderito y Sí, sacarlo amén. muerto. Amén. Amén. Y sacarlo muerto. ¿Ve usted? Pero eso se acabó, hermano. Se acabó con la muerte de Cristo. Amén. Señor. Se acabó con la muerte de Cristo. Gloria. Sí, Y se acabó, hermano. Amén. Cuando Jesús expiró y dijo, consumado es, estaba todo consumado. Ya no hay nada más que hacer, hermano. Amén. Usted no tiene nada que hacer, ni ritos, ni cosas, ni nada. No, nada. Es por gracia que usted sabe. Amén. Por gracia usted adora, por gracia viene el culto, por gracia viene la Biblia, por gracia Dios lo bendice, por gracia Dios lo sana. Por gracia, todo es por gracia, hermano. Usted no tiene que hacer nada. Por eso Jesús dijo, consumado es. Amén. Consumado es, no hay nada más que hacer. Hermano, no tiene nada que hacer. Cree solamente, ríndele solamente, sírveme solamente, adórame solamente. Nada más que hacer. ¿Por qué? Porque Él dijo, consumado es. Amén. Y el velo del templo se marcó por la mitad, de arriba a abajo. Ahora hay acceso libre a la gloria de Dios. Amén. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Acceso libre a la gloria de Alabados al Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Acceso libre. Amén. Dios. Podemos entrar libremente ahora y adorar Amén. y bendecir el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así que eso es, mi hermano. Se lo Amén. merece. Esa unción Amén. fue la que se movió allá Amén. en el principio. Amén. La unción de León. Amén. Amén. Si Dios nos permite entrar en la otra unción, porque son 4 unciones, Amén. y vamos a ir viendo el desarrollo. Amén. Ahora no hemos terminado todavía esta unción porque todavía queda mucho más. Amén. Amén. Todavía queda mucho más que Gracias, traer Señor. acá y ni siquiera tomé la cita. Gracias, Señor. Amén. Pero hermano, se los extraje de aquí, Amén. de lo que está escrito aquí en la revelación de los 7 sellos. Amén. Amén. No es nada mío. Amén. No, nada. Lo que trajo Dios es un profeta. Amén. Amén para nosotros. Así que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Dios nos ayude. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor Amén. por su palabra. Amén. Amado Dios, te damos gracias Muy agradecido. por esta Padre. bendita presencia tuya Amén. en nuestro medio, por hablarnos, por ministrarnos, por ayudarnos, por Sí, bendecirnos. Amén. Tú lo has hecho, Padre. Tú has sido Amén. bueno con nosotros. Amén. Tú has sido misericordioso. Gracias. Señor, tú has sido noble. Amén. Tú has sido paciente. Sí. Has tenido misericordia de nuestras Amén. vidas. Amén. Por eso te amamos. Por eso te adoramos. Oh, sí, amén. Por eso te creemos. Amén, Por eso te bendecimos. Amén. Gracias por sanarnos. Gracias, Gracias por Rey. libertarnos. Gracias, Gracias por salvarnos. Gracias. Gracias por darnos vida eterna. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Tú lo prometiste todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos conscientes de eso. Y eso es lo que nos motiva a seguir caminando, a seguir luchando. Y nos da fuerza y ánimo para seguir, Padre. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por la unción. Gracias por mis hermanos. Aleluya. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Aleluya.